A continuación veremos que la Biblia encontramos una unidad y una diversidad a lo largo de todo el libro sagrado. Unidad. En el siguiente pasaje respaldaremos la unidad bíblica. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Versículo 25, entonces él les dijo, oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? 27 y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Diversidad. Fundamentaremos en el siguiente pasaje bíblicamente la diversidad bíblica. En la epístola a los Hebreos nos expresa en el capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. La Biblia fue escrita a lo largo de un proceso que duró cerca de 1600 años, entre el 1500 a.C. hasta el 100 después de Cristo. Aproximadamente. Escrita por más de 40 autores diferentes. Autores de diversos orígenes, social, educación, oficio, distintas personalidades y circunstancias personales. La mayoría separados en el tiempo y en el espacio. Escritura en 3 continentes, Asia, África y Europa. Escrita en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo en diversos estilos literarios. Pese a toda diversidad, la Biblia tiene una milagrosa unidad. Tema. El gran tema de la Biblia es la redención del hombre. Personaje. El personaje principal es Jesucristo, el Hijo de Dios. Argumento. El argumento es el amor eterno de Dios hacia el hombre. Propósito. El propósito esencial de la Biblia es glorificar a Dios. Otra evidencia es su supervivencia a través del tiempo. ¿Sabías que a lo largo de los siglos la Biblia debió superar muchas pruebas? Como la fragilidad de los materiales, las limitaciones humanas, los intentos por destruirlas, las estratagemas de Satanás. La Biblia es el libro por excelencia. Caracterizado por libros, una colección de 66 libros de distinta extensión, antigüedad y contenido. Autor, Dios mismo es el autor de esta gran maravilla. Escritores, fueron varios. Duración, se terminó de escribir, más de 15 siglos. Propósito, revelarse a los hombres. Para comprender mejor la Biblia, podemos representarla como una gran biblioteca, el cual está dividido en 2 grandes bloques, el Antiguo Testamento. Está formado por 39 libros, los que pueden considerarse en 5 secciones diferentes, de acuerdo a ciertas características en común y sin tener en cuenta el orden cronológico en que se escribieron. El Nuevo Testamento está formado por 27 libros, que por similares características pueden agruparse en 5 bloques. Ahora analizaremos el Antiguo Testamento. Recordemos, está formado por 39 libros y dividido en 5 secciones. Ahora analizaremos cada una de las secciones. Primero, Ley o Pentateuco. La Ley o Pentateuco está conformada por los 5 primeros libros que se ubican en la Biblia. A este grupo los judíos lo denominaban Toure, que significa ley en hebreo. Es conocido también como la Ley de Moisés o los libros de Moisés en alusión a su autor. Pentateuco es una expresión que tiene su origen en las palabras griegas penta, que es igual a 5, y teuco, que quiere decir rollos. Los libros que constituyen esta sección son: Génesis, narra el inicio de la creación y es uno de los libros más conocidos por todos los devotos. Además de narrar con detalle la creación de todas las cosas, el libro también recoge episodios como los de Caín y Abel, el arca de Noé y el diluvio universal, entre otros.
Éxodo narra la salida de los hijos de Israel de Egipto, los primeros años de vida de Moisés, las plagas, el viaje hasta el Sinaí y la entrega de los 10 mandamientos. Levítico narra y recoge una serie de normas que permiten establecer el reino de Dios en la tierra. Números narras las preparaciones del viaje a través del desierto, la travesía de Sinaí a Moab, el exilio de 40 años en el desierto, y todo lo que sucedió en Moab antes de que pudieran atravesar el río Jordán. Deuteronomio narra 3 sermones, el primero es el sermón de Moisés antes de entrar en la tierra prometida, el segundo es un recordatorio a los israelitas de servir a un solo Dios y de obedecer sus leyes, el tercero habla de cómo el arrepentimiento puede ser el camino a la salvación. Segundo, los libros históricos. Los libros históricos son 12, y como su nombre lo indica, relatan la historia de Israel desde su entrada en la tierra de Canaán hasta el retorno del cautiverio en Babilonia. Pero su objetivo primordial es mostrar el obrar de Dios en la historia y su soberanía para llevar a cabo sus propósitos. Listado de libros de esta sección. Josué narra todas las campañas militares de Josué como sucesor de Moisés. La primera parte narra la conquista y la segunda parte cómo se dividió la tierra para las 12 tribus. Jueces narra el tiempo que pasó entre la muerte de Josué y la llegada de Samuel y cómo el pueblo, sin un rey al cual seguir, se alejó de Dios. En los periodos de constricción del pueblo, Dios designaba jueces para juzgar y tomar decisiones, incluso militares. Ruth narra la triste historia de Noemí, Orfa y Ruth. Una suegra y sus 2 nueras que pierden a sus esposos. Ruth contiene uno de los pasajes más lindos y conmovedores en la Biblia acerca del amor. Un Samuel narra el paso del gobierno de los jueces al gobierno de Samuel. Samuel fue el último de los jueces, y además ungió a los 2 primeros reyes de Israel. Saúl, quien es reemplazado por David luego de su muerte. 2 Samuel narra mucha de la historia de este periodo a manera de reiteración de cómo hay que vivir bajo el mandato de Dios y siguiendo sus leyes. 1 Reyes narra la historia desde la muerte de David y la coronación de Salomón hasta la revuelta de Jeroboam, hijo de Salomón. Comienza con la historia de un reino y termina con la historia de 2, Judá e Israel. 2 Reyes narra la destrucción de los reinos y la deportación de las gentes de Judá e Israel hacia los reinos de Asiria y Babilonia. 1 Crónicas narra los aspectos sacerdotales de la época a manera de enseñanza, se concentra en las tribus más fieles a Dios. 2 Crónicas narra el reinado de Salomón y el llamado de Ciro el Grande para que los exiliados regresen a casa. Esdras narra el regreso del pueblo a Israel, la reconstrucción del templo, récords genealógicos y la travesía de Esdras a Jerusalén. Nehemías, narrado en primera persona, cuenta la reconstrucción de Israel bajo el mando de un oficial judío llamado Nehemías. Esther narra el intento de destrucción de Israel de parte de Hamán y de cómo la reina Esther sigue su corazón y sus convicciones para proteger a su pueblo. Tercero, libros poéticos. Esta sección se denomina así porque sus libros están compuestos principalmente en forma de verso y a la vez su propósito es el de afirmar una verdad o dejar una enseñanza de orden moral, ético y espiritual. Listado de libros. Job narra la vida de Job y sus dificultades, y de cómo la fe sobrevive en las circunstancias más adversas. Salmos narra temas relevantes para los devotos como son la creación, la adoración y alabanza, el pecado versus el bien, el juicio y la llegada del Mesías. Es el libro más largo de la Biblia con 150 salmos. Proverbios narra bajo las leyes de Dios la sabiduría del rey Salomón para que los devotos aprendieran a discernir el bien del mal. Eclesiastés narra la importancia de una vida cercana a Dios mostrando que los bienes materiales y las cosas terrenales no completan una vida sin devoción. Cantares, este es un libro único en la Biblia porque no tiene contenido de leyes, profetas o contenido sapiencial, narra los asuntos del amor de pareja con un lenguaje lleno de metáforas. Cuarto, libros de profeta mayores. Se denominan mayores por la extensión de sus escritos y no por ser de mayor importancia que los otros. Los libros son, Isaías, narra la pérdida de Judá por haberse alejado de Dios, así como la restauración de Israel. Jeremías
narra las últimas profecías de Judá antes de la destrucción y el reconocimiento de Jeremías de lo que va a suceder por causa de la idolatría de Judá. Lamentaciones, narra en las palabras del poeta Jeremías el destino de Jerusalén y Judá, destruidas por los babilonios. Ezequiel, narra las enseñanzas de Ezequiel a una generación que se había apartado de Dios. Daniel, narran las peripecias y peligros a los que debió enfrentarse Daniel, así como una serie de visiones apocalípticas. Quinto, libros profetas menores. Esta división comprende las profecías de 12 hombres de Dios que fueron escogidos en momentos especiales de la historia de Israel para llevar un mensaje pertinente a las diversas circunstancias que vivía el pueblo. El listado de los libros de esta sección, Oseas, narra la vida de este profeta quien usa su propio matrimonio y su vida como padre de familia para enseñar acerca de la importancia de la obediencia, el perdón, lo que es el pecado, y lo que significa el amor. Joel narra los lamentos por la plaga de las langostas y la sequía, el juicio que tendrán los infieles a Dios y la vindicación de Israel. Amós narra los periplos del humilde profeta Amós, quien viaja a Israel a advertirles de lo que se avecina debido a sus pecados y codicia. Abdías narra cómo Dios usa al profeta Abdías para condenar los actos infieles de Idem. Jonás narra la constricción y el despertar religioso de Jonás, quien atrapado en las entrañas de una ballena recapacita acerca de sus actos. Miqueas narra, por un lado, la destrucción de Samaria y Judá, la reconstrucción de la nación y la exaltación de Israel y Jerusalén. Nahum narra cómo el profeta Nahum, en lugar de advertir al pueblo acerca de la gravedad de sus comportamientos contra Dios, les da alientos contándoles que el fin de los asirios está cerca. Habacuc narra los dolores del profeta Habacuc mientras llora y pregunta por qué suceden todas las cosas malas. Dios responde su llamado y restaura su fe diciendo que el justo por la fe vivirá. Sofonías narra las 3 doctrinas del profeta Sofonías. Ageo narra cómo este profeta alienta a los exiliados a reconstrucción del templo. Y sus profecías muestran las consecuencias de la desobediencia a Dios. Zacarías narra las profecías de Zacarías, enseña cómo el pueblo que no escucha es castigado. Malaquías narra la palabra de Dios a través de Malaquías, cierra el Antiguo Testamento con la anunciación de la justicia de Dios y de la llegada del nuevo Mesías.